Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Mondión y voy a proceder a explicar la prueba final. Punto 1. Revisa el tipo de relación y crea el modelo correspondiente. Respeta las claves primarias, foráneas y tipo de datos. En este primer caso hay dos tablas creadas que están en relación n a n, que en este caso son la tabla película y la tabla tax. Como están en ese tipo de relación, debo crear una tabla intermedia que permita ser el puente entre ellas, como una a n y n a 1. En este caso se crean las primary key para tanto películas como tags y se debe crear esas mismas como foreign key en la tabla películas tag. Para eso voy a proceder a crear estas tablas. Creo la tabla película, creo la tabla tags y creo la tabla películas tag. Con esto puedo ya revisar directamente cuál es su relación. 1 es a n es a muchos. Ahora bien, inserte 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener 3 tags asociados y la segunda película debe tener 2 tags asociados. Primero vamos a ingresar todos los datos necesarios y respetando los datos de cada una de las tablas. Primero vamos a agregar las 5 películas. Vamos a agregar los 5 tags. Y la relación de la primera película que debe tener 3 tags asociados. En este caso El Padrino, que tiene drama, crimen y acción. Drama, crimen y acción. Y en el segundo caso, Pulp Fiction, que tiene crimen y acción. Buenas películas. Agrego la información, solamente para verificar si tiene la relación las películas tags. Y ahora procedo a responder la 3, que es cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar 0. Para esto necesitamos dos columnas. Primero, la columna de películas, que vamos a ordenarlas por nombre, y lo que corresponde a la cantidad de tags que tiene cada una de estas películas. Para esto hacemos un left join de las películas con las películas tags y vamos a relacionar la ID de las películas con el foreign key del películas tag. Y esto lo vamos a ordenar por nombre, agrupar por nombre, por lo tanto me va a entregar 2 Pulp Fiction y 3 El Padrino, como aparece acá, como la relación que generamos recién. Parte 2. La pregunta 4. Crea las tablas correspondientes respetando los nombres, tipos, claves primarias y foráneas y tipo de datos. Para esto, en este caso, no por definición de la pregunta, la tabla intermedia ya estaba creada. En este caso, la tabla intermedia es respuesta. Pero al mismo tiempo, aparte de tener la foreign key, tiene adicional una primary key. Tanto preguntas como usuarios también tienen relacionada su primary key y tienen su relación como foreign key dentro de la tabla respuestas. Vamos a agregar 5 usuarios y 5 preguntas, respetando también todo lo que son los datos de cada una de las tablas. Aún no la he creado. Ahora sí, una vez creadas, puedo proceder a ingresar los datos. Y ahora con las preguntas. La primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. En este caso, el usuario 1 y 2 respondieron en general la respuesta 1 para la pregunta París. Y como se puede visualizar, ¿cuál es la capital de Francia? La respuesta correcta es París y la respuesta de cada uno de los usuarios 1 y 2 fue París. Correcto. La segunda pregunta debe estar contestada correctamente por solamente un usuario, donde la pregunta número, en este caso número 2, la que cual corresponde a cuánto es 5 por 6, que la respuesta es 30, solamente el usuario número 4 pudo responderla y podemos validar con la query específicamente filtrando por la pregunta número 2 y cuáles son las que tienen la respuesta correcta. Solamente aquí validamos que el usuario número 4 pudo responder correctamente la pregunta. Por último, las otras dos preguntas deben tener respuestas incorrectas, donde el usuario 3 y 4 respondieron respuestas incorrectas. Por ejemplo, lo vamos a validar ahora. ¿Y cómo yo lo puedo hacer y cómo puedo verificar eso? Con un left join, igual que las anteriores, manteniendo las mismas columnas de la pregunta, la respuesta correcta, la respuesta al usuario y quién fue el usuario que generó esa respuesta, donde la película 4 o 5
se hace un filtro por la pregunta 4 y 5, donde la respuesta no sea la respuesta correcta. Y con esto podemos validar que la pregunta ¿cuál es el símbolo del elemento químico? El del símbolo H, y qué continente se encuentra en Egipto. Ambas las preguntas, ambas fueron incorrectas por cada uno de los usuarios. Y acá, a modo de suma, todas las preguntas y respuestas que se realizaron. 6. Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por cada usuario independiente de la pregunta. Acá se tienen que realizar dos join. ¿Por qué? Porque, a ver, en primera instancia tenemos que mostrar las dos columnas. La columna de usuarios, ya que me está preguntando la cantidad de respuestas correctas por cada usuario. Por lo tanto, tengo que hacer un count por el ID usuario. Y esto vamos a dejarlo como respuestas correctas, donde de la tabla usuarios tengo que hacer un left join directamente con las respuestas. Y con esto, al mismo tiempo, con esas respuestas correctas, tengo que entender cuáles son las preguntas relacionadas a esas respuestas. Y ahora tengo que relacionar y filtrar por cuál de las respuestas fue realmente correcta, donde voy a agrupar por mis usuarios. Y voy a tener una respuesta de cada uno de ellos, de estos tres usuarios. Pregunta 7. Por cada pregunta en la tabla de preguntas, cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Para esto, tenemos que realizar dos columnas. Uno, entender cuántas preguntas fueron respuestas correctamente, por lo tanto necesitamos la respuesta, la columna pregunta y la columna de respuestas correctas. Para esto hacemos un left join de las preguntas con la tabla de respuestas, donde inicialmente vamos a tener que ocupar un AND, ya que queremos saber cuáles son las respuestas correctas, y adicional queremos saber cuáles son la totalidad del resto de preguntas asociadas a cada una de las ID de pregunta, y agrupadas por la pregunta de la tabla preguntas. Y para esto vamos a obtener que la capital de Francia tuvo dos respuestas correctas. Cuento 5 por 6, una respuesta correcta. Y gracias a esta segunda opción nos entrega el resto de los resultados, que son 0. Implementa un borrado en cascada de la respuesta al borrar un usuario. Prueba la implementación borrada del primer usuario. Debido a que por defecto el sistema me va a bloquear borrar productos que estén con foreign key, por ejemplo aquí, yo debo alterar y hacer un drop constraint de la foreign key, lo que me va a permitir después borrar en cascada. Esto lo entrega el sistema y yo debo alterar esta información para que me pueda permitir libremente borrar en cascada desde usuario esta respuesta. Por lo tanto, en este caso dejé habilitado la opción UnUpdate Cascade and UnDelete Cascade para poder borrar el usuario. Y en este caso, cuando haga select from, automáticamente el usuario que era el número 1 fue borrado y toda la información relacionada al usuario número 1 también fue borrada. Crea una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Hay que hacer aquí un alter table de usuarios, donde tenemos que agregar un constraint, donde un check que me permita validar que solamente la DA sea el filtro estricto que tenga que agregar información. Por ejemplo, si yo quisiera insertar un dato de Juana 3 de algo, que es menor de edad, no, he hecho el alter table, ahora sí. Me va a decir que estoy violando el unique constraint. Y por último, alterar la tabla existente de usuarios agregando el campo email debe tener la restricción de ser único. Alter table de la tabla usuarios, voy a agregar la columna email. Para esto voy a revisar ese dato. Yo no he agregado ningún dato, por eso son todos null. Y ahora voy a agregar dos datos, Pedro Pascual y Carlos Villachico, con el mismo email y me va a entregar el error. Y por último, y para ir revisando, vamos a revisar el ERD, en este caso de las dos preguntas.